Muy linda. ¿Listo? Bueno, entonces lo que estaba diciendo, miren que el coronavirus o los virus de tipo coronavirus pueden medir entre 0,1 a 0,5 micras. ¿Quiénes los pueden destruir? Los glóbulos blancos, o sea, los leucocitos. Y miren que los leucocitos miden más o menos 25 micras. ¿Listo? Más o menos nuestras células, ¿cierto? También pueden llegar a estar entre 7 y 8 micras. Entonces, miren que estos virus pueden entrar muy fácilmente a nuestras células, pero los glóbulos blancos se quedarían afuera de las células, no pueden entrar en otras células. En cambio, el virus sí. Entonces, digamos que el tamaño influye demasiado en cómo no se puede destruir el virus, porque el glóbulo blanco como tal no tiene acceso al virus, está muy chiquitito y entonces le impide que pueda acceder para poder destruirlo. ¿Listo? ¿Está ahí bien? Entonces, ¿cómo lo destruye? Claro, aparecen unos linfocitos, que son también los glóbulos blancos, que se llaman linfocitos B, y ellos producen anticuerpos. Ahora, si el virus está dentro de la célula, es muy difícil que lo pueda reconocer y destruir. Si el virus, digamos, si la célula ya quedó infectada, pongamos por caso que esto es una célula que infecta, pues las cápsulas de virus se van a regar. Ahí sí ya van a quedar por fuera, expuestas. Y ahí van a llegar los glóbulos blancos y van a empezar a fagocitarlos para obtener el material genético y hacer de esa manera también anticuerpos que puedan destruir ese virus, que lo puedan aniquilar totalmente, ¿listo? Eso es muy importante. Entonces, por eso también se hacen las vacunas. Pues las vacunas nos dan un fragmento del virus, nos ponen un fragmento del virus en el cuerpo y ese fragmento del virus lo que va a permitir es que nuestras células de memoria lo reconozcan cuando entre otra vez al cuerpo y ahí sí van a generar una respuesta inmune mucho más completa para poder destruirlo. Entre ellas generar anticuerpos, que son ¿qué? Líquidos que destruyen al cuerpo extraño que esté ahí intentando ingresar. Entonces así es como lo pueden llegar a destruir. Uy, qué frío, muchachos. Entonces miren el tamaño de estas chiquitinas. ¿Listo? Ahora, eh, por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado. Quiero que miremos también otra cosa acá que acabo de ver. No me doy cuenta. Miren esto. Dice acá. Gotas respiratorias. Tienen el potencial de transportar partículas más pequeñas dentro de ellas como el polvo o el coronavirus. Miren esto. Que esas son de las que hay que cuidarnos. Ahí puede estar el virus. Y si nosotros hablamos o compartimos con alguien muy de cerca sin tapabocas y esa persona o yo estoy contagiado, pues se puede expandir cada vez más el contagio. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Listo. Entonces, volviendo otra vez, eso era para explicar un poco el funcionamiento de los virus. Ah, bueno, todos los virus lo que hacen es infectar la célula, reproducirse por ella y terminan destruyéndola en ese proceso. ¿Alguien sabe, alguno de los presentes sabe,
¿cómo funcionaría entonces el virus de inmunodeficiencia humana? ¿Alguien sabe? ¿Saben cuál es ese virus? ¿Cuáles son las siglas de ese virus? ¿Dime? Virus de inmunodeficiencia Ah, humana. sí. Sí. ¿Alguien sabe? DH VIH. ¿Listo? ¿Alguien sabe cómo funciona ese virus? por contacto sexual, ¿no? No solamente, pero reproduce. O sea, no cómo se contagia. Sí, se puede contagiar de varias maneras el VIH. Se puede contagiar por jeringas, por relaciones sexuales, por un mal procedimiento médico en el cual a uno le transfieran sangre contaminada, por un beso siempre y cuando la persona tenga una herida en la boca. Bueno, entre otras, mis pequeños. Esas son las principales formas de que se puede contagiar. No cómo se contagia, sino si ya está en el cuerpo el virus, cómo se reproduce, en dónde, qué hace. ¿No saben qué No, células pero ataca? A las sexuales, ¿no? No. ¿Ustedes se acuerdan del cantante famoso de rock que murió por eso? Freddie Freddie Mercury. Freddie Mercury, ¿sí o no? Recording in progress. Listo. Entonces miremos, el virus del VIH, eh, cuando se activa, ¿listo? Cuando se activa, eh, genera una enfermedad. ¿Qué enfermedad genera el virus del VIH? Como cáncer. No, el cáncer es un daño genético donde una célula se vuelve re loquita y se empieza a reproducir por sí sola y a reproducir y a reproducir y a reproducir, generando como tumores. El VIH es diferente, pero genera una enfermedad que cuando se activa el virus, ¿listo? Esa enfermedad ya es altamente transmisible El y se, SIDA. y se llama el SIDA, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro amigo el VIH? ¿Listo? A ver, miremos acá. Entonces, el VIH eh, se va a pegar, miren la forma que tiene muy parecida a un virusillo que ya habíamos visto, ¿sí o no? Entonces, llega eh, a la célula, vierte su material genético, en este caso ARN, es un retrovirus, o sea que lo convierte a ADN, ¿listo? Cuando se convierte a ADN, a ver acá, ahí esta cosa. Cuando lo convierte a ADN, pega ese ADN al núcleo y luego los ribosomas lo producen y generan más proteínas de VIH. Al final, la célula las encapsula y salen del cuerpo para invadir otras. ¿A qué células ataca? ¿Qué células del cuerpo se ven afectadas con el VIH? Profe, pues según en la esta de Freddie Mercury, él comenzaba a toser como sangre, entonces supongo que las de los pulmones, ¿no? No. O sea, sí daña algunas cosas de los pulmones y los virus respiratorios aprovechan o las bacterias en las vías respiratorias aprovechan para eh, prácticamente destruir a la persona. Pero el VIH es un virus muy peligroso porque ataca unas células muy importantes del cuerpito. ¿Cuál será? Las células de memoria. Primero, digamos, por ejemplo, acá nosotros estamos viendo un VIH que se reproduce en una célula dendrítica. ¿Qué hace una célula dendrítica? Es la que activa la respuesta inmunológica del cuerpo, o sea, la defensa del cuerpo. Es decir, anoten ahí para que lo tengan en cuenta. El VIH es supremamente peligroso porque destruye los glóbulos blancos del cuerpo. O sea, destruye nuestro sistema de defensa del cuerpo.
¿Entienden lo grave del asunto, muchachos? Sí, profe. Entonces, una persona de VIH, dicen por ahí, ¿no? Una persona eh, contagiada con VIH y que desarrolle el SIDA, esa persona es una persona que va a ir perdiendo poco a poco su sistema de defensas. Ahora, eh, a muchos nos han querido traumar con la historia, pues que es terrible el VIH y todo eso. Claro, es una enfermedad que se puede desarrollar, el SIDA, una enfermedad que se puede desarrollar, pero las personas, si tienen una buena alimentación, un buen estilo de vida y un consumo de medicamentos, la persona puede vivir hasta el final de sus vidas, ¿no? De sus días, sin desarrollar ningún síntoma de la enfermedad, ninguno, hasta el final de sus días. Puede mantenerlo. Eso es un cóctel, se llama un cóctel de medicamentos, o sea, todos los días le toca tomarse pastas y pastas y pastas, pero le permiten mantener el virus controlado sin desarrollar síntomas. ¿Listo? Sin desarrollar síntomas. Ahora, obviamente, si esta persona ya está contagiada, pues en lo posible, pues tiene que usar preservativo o tener un muy buen control de sus relaciones Profe, sexuales. Dime, mi amor. ¿y hay alguna diferencia entre el VIH, o sea, que te lo contagiaron y el VIH que ya lo heredaste o es el mismo? No es lo mismo. Lo que pasa es que tú cómo te imaginas que puedes heredar. ¿Cómo te imaginas? O alguien, no sé, pues no solo. ¿Cómo se podría heredar? Que la mamá esté contagiada, ¿no? Y se lo pasa a su bebé. No Exactamente sé, me así. imagino. Sí, exactamente así. Entonces, si la mamá está contagiada, queda embarazada, ¿cierto? Eh, de una, desde el primer momento en que se forme la célula y obviamente posteriormente cuando va creciendo el bebé, ya está contagiado con el virus. Es la única forma como se podría heredar directamente, pero es un contagio, o sea, descubre el nuevo cuerpito del bebé dentro del cuerpo de la madre que ya está contagiada y de una el virus lo va a tomar también para infectar y así es como se heredaría. Y sí, Profe, vendría siendo el mismo. Dime, mi amor. y eso no tiene cura, pero sí tiene como tratamiento. Sí, tiene muchos tratamientos, pero cura no. Digamos Ah, que ok. encontrar una cura a un virus es muy difícil porque los virus mutan, se transforman, ¿sí? Entonces, digamos que es como hablar del coronavirus, ¿no? El coronavirus no tiene cura. Profe, pero es que ya crearon vacunas. Ojo, las vacunas no son curas. O sea, cura es algo que lo elimine totalmente. Las vacunas lo que son es un procedimiento o un tratamiento por el cual, a partir del código genético, se puede generar inmunidad, pero puede pasar que más adelante te vuelva a dar, te vuelva a dar, te vuelva a dar. Entonces no cura nada, ¿sí? Profe, Sino que previene. Listo. Dime. Eh, Cuando, digamos, pues la mamá tiene VIH, tiene un niño, todos los niños, es que acabo de buscar y dice que no todo, o sea, que solo hay 25% de probabilidades que el niño nazca con VIH, la Ujú, mamá ujú, teniendo VIH. O ujú. sea, pues no es tan alta relativamente. Bueno, es una probabilidad muy alta, mi amor. O sea, 25%. O sea, ay, profe, claro que si hablamos de más del 50 es muy alta. ¿Cuál es el riesgo real? Que si el virus, eso depende de muchos factores, digamos 25% si la mamá controla el virus, ¿sí me entiendes? Lo que te estaba diciendo ahorita de las pastillas, o sea, si mantiene supremamente suprimido el virus. ¿Cuál es el problema? Que si el virus ya está en la sangre, o sea, si ya se está reproduciendo el virus y no se controla, pues el contagio será del 100%. O sea, ese 25% que tú estás leyendo es cuando la mamá controla el virus con los medicamentos que te digo. Pero digamos, en el caso hipotético de que no hagan nada, o sea, que sencillamente no tomen ningún tratamiento ni nada, pues lo que pasa ahí es que el bebé sí o sí se va a contagiar porque como está conectado por el cordón umbilical, tiene una vena y una arteria, el bebecito.
Entonces ahí ya, digamos que va a empezar a recibir las cápsulas de virus. ¿Listo? Porque igual en esa probabilidad que tú estás leyendo, Aleja, el 25% igual terminaría siendo una probabilidad muy alta porque el bebé estaría conviviendo también con el virus. Pero seguramente la mamá no tendría SIDA. O sea, si tiene SIDA, ya es altamente contagiable la enfermedad. ¿Listo? Chenoa me dice, ¿se puede generar un aborto con el con el VIH? Digamos, si la mamá es portadora de VIH, no necesariamente, pero si ya desarrolla el SIDA, que es la enfermedad, puede pasar que lo haga. ¿Por qué? Porque destruye el sistema de defensa y cualquier enfermedad puede matar al bebé o puede generar cualquier daño. Y si no hay defensa, pues nada, o sea, queda a disposición de todos los virus, bacterias y lo que sea, el cuerpo de la persona. O sea, lo que hace el VIH es entregar en bandeja de plata a todos los parásitos, bacterias y todo lo que sea, el cuerpo de la persona que está infectada. ¿Listo? Profe, Dime. ¿es cierto que el SIDA se transmite a los humanos porque una persona tuvo relaciones con un mono? No, eso es un mito, ¿no? Eso es un mito. Bueno, un mito, digámosle que mito porque es un mito de la aparición del virus. Pero no, la primera persona que se registró con este virus era una persona exageradamente promiscua y es el caso uno, ¿sí? Cuando le preguntaron, bueno, le dijeron, obviamente, vamos a hacer un seguimiento para saber qué personas están contagiadas y determinar cuál fue la que lo contagió a usted. Pues resulta que el man había estado con más de 900 personas sin protección en muchos continentes, en muchos países y con muchas de ellas ni se acordaba cómo se llamaban, ni cómo las conoció, ni nada. Entonces, digamos que determinar el origen del virus prácticamente ya es imposible porque genéticamente no se puede. O sea, genéticamente no se puede porque el virus se modifica, ¿sí? Se altera genéticamente. Entonces, el caso uno, pues no se sabe. Eso es una creencia. O sea, muchos dicen eso, ay, no, es que fue alguien que tuvo relaciones sexuales con un primate, con un chimpancé, y entonces el chimpancé sí lo tenía. Entonces, o hay monos, obviamente, hay monos que tienen una enfermedad parecida, pero no es totalmente compatible con la que tenemos nosotros. Entonces, ¿puede ser posible? Claro, claro. O sea, los virus se pueden modificar y afectarnos a nosotros que somos parecidos genéticamente. Pero digamos que la probabilidad es muy baja. ¿De dónde apareció? La verdad es dificilísimo saberlo porque el virus muta y porque el primer caso pues estuvo con miles de personas, ¿sí? Eh, sin protección. Entonces eso quiere decir que pues el virus primero ya está muy distribuido. Y segundo, pues que hacer un seguimiento a tantas personas sin saber cuáles fueron, sin que él se recuerde, etcétera, pues dificulta casi que todo el rastreo del virus. ¿M? Entonces, no, es muy, pues digamos, yo pienso que es muy poco probable que haya sido por un chimpancé, pero pues no se sabe entonces si fue de otro lado, de dónde vino. Eso sí no se sabe. Pero si lo supiera, te lo diría. Listo. Me preguntan acá, el H1N1, bueno, es un virus que afectó eh, bueno, cuando yo estaba en 11, hace 12 años, cuando estaba en grado 11, también ese virus afectó y se generó una pandemia, pero este virus no es un tipo coronavirus, es un virus de un grupo que se llama influenza, ¿listo? Y crea una enfermedad que se llama la gripa. Los virus de tipo coronavirus no crean gripas, sino crean enfermedades llamadas
resfriados. ¿Mm? Entonces, vea, ¿la peste negra se podría heredar o no? La peste negra es diferente porque la peste negra no es el virus como tal, se contagia también, pero es con bacterias. ¿Listo? La peste negra es con bacterias, entonces es con una bacteria que se llama, para que le pongan así, cuando algún día tengan una hija, se llama Yersinia pestis. Le pongan así a su hija, Yersinia. Entonces, Yersinia pestis, la bacteria que genera la peste, eh, lo que podría hacer es eh, invadir también el cuerpo del bebé en el embarazo y se empezaría a reproducir, pero es solo como una invasión del cuerpo, más no alteraría su material genético, ¿sí? Entonces, digamos que con antibióticos las bacterias se pueden controlar muy fácilmente, pero pues en la época, en el siglo XIII, siglo XIV, pues no habían antibióticos como medicamentos. Profe, Dime, mi amor. una pregunta. ¿Existe la probabilidad de que el virus, o sea, el SIDA, se pudo presentar en personas antes de descubrirse en el primer caso? O sea, Seguramente, ¿pudo existir antes y que nadie se hubiera dado cuenta? claro. Y realmente fue lo que pasó, mi amor. Como no se sabe el origen, sino el primer caso que se registra probablemente o no siempre es el origen, sino es el primer caso que se descubre. Es como, ay, vea, este man está enfermo, pero fue el primero que lo reportó. Y entonces empiezan a hacer el rastreo para ver cómo es que eso está funcionando. ¿Listo? Empiezan a hacer ese rastreo y de dónde se originó. Obviamente el virus ya estaba muy distribuido cuando se dieron cuenta que existía ese virus, ¿no? Entonces, así fue. Probablemente en el caso del coronavirus, pues también pasó lo mismo. Probablemente, o sea, como que el caso uno que nosotros conocemos, pues probablemente no fue el primer caso, sino ya habían otros más tiempo atrás, sino que ese fue el primer caso que se registró con esa enfermedad, que fue al médico, que se sintió mal y todo eso, pero pudo haber pasado que antes de él, un familiar, alguien cercano o alguien que estuvo cerca de él, eh, le llevó el virus y nunca se supo de ese caso. Porque hacerle el rastreo a los virus realmente es muy complicado. O sea, termina siendo muy difícil porque no hay certezas de cómo es que se están distribuyendo tan rápidamente. Igual con cualquier pandemia, eso pasaría con cualquier pandemia porque no todas las personas avisan a las autoridades. En este caso, pues a Secretaría de Salud, en este caso a Ministerio de Salud o, bueno, por lo menos a un hospital o algo así, no suele hacerse ese reporte, ¿no? Mm, profe, con el coronavirus hace que no eliminemos totalmente el CO2. Primero eso, mi amor, que no se elimine el CO2, pero que tampoco entre O2, o sea, oxígeno. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando un virus se reproduce, llena la célula de cápsulas de virus, las llena y hace que esta célula estalle. Si la célula que ayuda a que nosotros cambiemos el gas por dióxido de carbono se daña, lo que vamos a hacer es a empezar a acumular dióxido de carbono y no vamos a poder entrar oxígeno, porque las células están dañadas. Las células que nos ayudan a, a- al intercambio gaseoso, ¿listo? Entonces, destruye literalmente, rompe la célula, la rompe. Y en ese proceso, pues es que se genera eh, el fallo, el fallo en el cuerpo ¿de qué? De no poder inhalar, de no poder sacar ni entrar dióxido de carbono y oxígeno. ¿Listo? Eso es lo que hace el virus. Bueno, por último, muchachos, ya habiendo visto esto, vamos a ver cómo genéticamente es que eh, va a funcionar el mecanismo de reproducción tanto de los virus
como de nuestro material genético en la célula. Ahí ya ven la pizarra, mis amores. Profe, una pregunta. Dime mi vida. Es que yo había escuchado que hace poquito se presentó como el primer caso de un virus que solamente se da como en los animales, pero se le transmitió a un ser humano, pero Ujú, no, ujú. no sabían si, o sea, se podía contagiar así como digamos el COVID, que se da como en las vacas, en los gallos, algo así era. Ujú. Entonces, eso, o sea, se podría, digamos, convertir como en otra pandemia. Claro, mi amor, claro que sí. Por supuesto que sí se puede convertir en otra pandemia. ¿Listo? Es muy importante lo que tú estás diciendo porque, bueno, ahorita nosotros tenemos, si ustedes se dan cuenta, ahora pues nos pusimos muy paranoicos. Una vez el año pasado dijeron como, no, y es que ahora hay unas super abejas asesinas, ultra venenosas, y también, no, que estaban por allá en Estados Unidos y generaron la muerte de una persona y ta, 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 ta. Hay algo que es cierto, muchachos, y es que ahorita estamos muy paranoicos. Estamos exageradamente paranoicos, muchachos, ¿sí? Entonces todo el tiempo estamos allí pensando como que, uy, no, ahora llega tal virus y ahora va a llegar el otro y ahora va a llegar el otro y entonces nos vamos a morir, muchachos. No, o sea, todo el tiempo nos están circulando información que es necesaria, pero no todos los virus van a ser, pues digamos que tan agresivos para que nos generen ese daño de una. Ahora, sí hay que tener en cuenta, obviamente, hay que tener en cuenta que eh, cualquier cosa que no se pueda controlar rápidamente puede generar una pandemia. Ahora, para que se dé una pandemia, hoy en día realmente es muy difícil. De que se dé, como en el caso del coronavirus, pues se volverá muy agresiva, porque entonces quiere decir que eso no se puede controlar, ¿sí? No se puede controlar. Por eso, pues nosotros, ustedes tienen ¿cuántos años? ¿13? Más o menos. ¿13, 14? ¿O 14, 15? 15. 14, 15. 14, 15. Ok, listo. Tienen 14, 15 años. En 14, 15 años, ¿cuántas pandemias han vivido? Una. Una. O Hola, sea, ustedes nacieron más o menos que 2007, 2008, 2006. 2006. 2006, 2006. 2007. Listo. En el 2009 hubo una pandemia que también nos afectó un poco. En el 2009. En el 2000, eh, en el 2014, 15 por allá, en Asia hubo otra que fue el SARS. En el 2019, la otra, la que nos tiene aquí reunidos virtualmente. ¿Mm? Las pandemias se dan, pero para que llegue al nivel como esta que tenemos ahorita, pues es muy complicado pues que eso se dé, ¿no? Es muy difícil, la verdad, realmente es muy difícil porque nosotros tenemos mecanismos de control. Ahora, ya como se reproduce de esta vía aérea y tan rápido, pues entonces va a ser muy complicado, pero demasiado complicado controlar. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, mis pequeños? Listo, para terminar, para culminar, muchachos. Ah, bueno, viruela. La viruela fue un brote, ya desapareció, ¿no? Donde, ay, esperen que me enredé, donde aparecían unos brotes en la piel. Vamos a buscar viruela. Esto es muy raro. Esperen que les voy a cambiar la pantalla acá. Esto es muy raro, que se logre lo que se logró con la viruela. La viruela, eh, obviamente a ninguno de nosotros, de los que estamos acá presentes, muchachos, nos ha dado viruela. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque se dio en 1980. ¿Se dio? Ok.
Ahí dice claramente. Se radicó en 1980. ¿Qué Porque quiere es decir que se mortal. radicó? ¿Qué quiere Se decir que se acabó. radicó? Se acabó. Es decir, no se han vuelto a presentar casos de viruela desde 1980, lo cual lleva a pensar que el virus se acabó. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, digamos que la viruela es un virus, o era más bien un virus, que generaba ciertos problemas en, en los órganos internos, infectando y destruyendo las células, así como ustedes lo ven. Es una enfermedad, era una enfermedad muy impresionante que destruía el sistema nervioso, el sistema muscular, ¿listo? Y generaba problemas en todos los órganos del cuerpo, ¿listo? Entonces, digamos que en ese proceso, eh, las, las células del cuerpo, los tejidos internos, imagínense si así terminaba la persona por fuera, imagínense en los órganos internos también lo que podría llegar a ser este virus, ¿no? Entonces, obviamente también se habían desarrollado una serie de vacunas, etcétera, y eso permitió que se erradicara totalmente la viruela eh, en todo el mundo. Entonces, cuando nosotros buscamos la viruela, pues nos va a salir perfectamente que ya está erradicada desde 1980. Entonces, ninguno de nosotros nos ha dado, a ninguno de nosotros nos ha dado viruela. Profe, Dime. ¿cómo funciona la lepra? Bueno, digamos que las diferentes infecciones que se pueden dar eh, actualmente, unas de ellas son las que son generadas por bacterias. Lo que estamos viendo acá es una bacteria que es un bacilo. ¿Cómo sabemos que una bacteria es un bacilo? Porque parece un bastoncito, es alargada, vea, parece un chito. A ver, si parece un chito, lo vamos a llamar bacilo. Así se llaman las bacterias que parecen chitos, alargadas. Si parece un bolichito, un boliqueso, que son redonditas, las vamos a llamar cocos. Así se llaman cocos. Entonces, la lepra es una enfermedad donde esta enfermedad que se llama Mycobacterium leprae degrada la glucosa eh, de algunas vías del cuerpo, ¿cierto? Eh, y va a empezar a afectar la piel, generando una resequedad y muerte de las células posteriormente, donde van a salir llagas. ¿Listo? Esas llagas que nosotros vemos de la lepra son llagas altamente infecciosas. Ahora, una persona, ¿cómo se puede infectar de lepra? ¿Cómo? Tocando las cosas esas. Sí, exactamente así, ¿listo? Teniendo contacto exageradamente directo con estas llagas, ¿listo? Directo, o sea, un contacto ultra directo con estas llagas, pues eso ya sería un contagio casi que fijo. ¿Mm? Entonces, hay que tener mucho cuidado, pues esto actualmente ya no es ningún problema. Si es en etapas tempranas, muchachos, pues se puede controlar fácilmente por antibióticos. Si ya está muy distribuido el virus, muchachos, ya está muy distribuido, pues bueno, realmente la forma de controlarlo es muy, muy, muy difícil. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, mis pequeños? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a ver si logro explicar esto rápidamente. Si alcanzamos, ¿será que sí alcanzamos? ¿Listo? Vamos a tener en cuenta que al comienzo, cuando nosotros empecemos a hablar de formas en las cuales va a aparecer las proteínas y los seres vivos, o sea, es decir, de genética, vamos a ver que este proceso está totalmente eh, relacionado con nuestro material genético. ¿Listo? Ahora, ese material genético, muchachos,
genera muchas cosas. Lo primero que debemos tener en cuenta es de qué está hecho el material genético, muchachos. ¿De qué está hecho? Hola. Amigos, ¿están ahí? Ellos están aquí. De citosina y guanina y Eso, bases nitrogenadas. Y el nitrógeno es un átomo, listo. Está hecho de átomos, el material genético. Es una estructura atómica. Cuando miramos que está hecho de átomos, pues puede formar ADN. Ay, no, me va a tocar es así. Está hecho de ADN y también puede estar hecho de ARN. Listo. Puede tener ADN o puede tener ARN. Listo. Venga, yo voy corriendo esto. ¿Será que borro este? Sí. Entonces, estamos hablando de que a partir de los átomos, listo, se pudo generar el ADN y el ARN. ¿Listo? Así. Uy, qué flechotas. Así. ¿Listo? El ADN y el ARN que pudo haber creado, muchachos. ¿Listo? Crea aminoácidos. Bueno, ahí Juan se está intentando aportar en la pantalla. ¿Listo? Genera aminoácidos. Cuando se unen esos aminoácidos, ¿qué se forma, muchachos? La unión de aminoácidos que forma. ¿Alguno? ¿Cómo, profe? La unión de aminoácidos que forma. Ya les estoy ayudando porque se va a acabar la clase. Proteínas. Las proteínas pueden formar de todo, muchachos. Las proteínas pueden formar de todo. ¿Qué pueden formar? Entre eso pueden formar Hormonas, profe. células. células. En ese, sí, hormonas también pueden formar, pues bueno, un montón de cosas. Nos vamos a ir por el lado de células porque estamos viendo cómo se conforma un organismo, ¿listo? La unión de células que forma. Tejidos. Excelente, eso ya se lo saben. Esto yo se los había hecho en años anteriores. La unión de tejidos. Órganos. Muy bien. Unión de órganos. Sistema. Muy bien, muchachos. La unión de órganos va a formar sistemas. Y la unión de sistemas, Individuo. individuos u organismos. Me gusta esa palabra, individuos. También le podemos llamar organismos. ¿Listo? Organismos. Entonces, miren ese proceso. Y ahí podemos seguir, muchachos. Ahí podemos seguir. La unión de individuos forma poblaciones, la unión de poblaciones forma comunidades, la unión de comunidades junto con los aspectos físicos forman ecosistemas, la unión de ecosistemas biomas y todos esos biomas unidos junto con la zona del planeta donde podemos vivir se llama biosfera. Pero mire de dónde parte, desde los átomos, ¿sí? El ADN, obviamente en esta parte donde dice ADN y ARN están vinculados los genes. Prácticamente los seres vivos, a partir del material genético, podemos lograr